Antes de empezar con este video me gustaría aclarar dos cuestiones. La primera, oficialmente somos 1000 suscriptores en este canal. Yo les prometí que cuando llegábamos a los 1000 suscriptores para 2024 podíamos empezar con un preguntas y respuestas, bautizando así una nueva sección del canal. Pero si a ustedes les interesa que la sección empiece antes, tienen que hacer dos cosas. Primero tienen que dejar su buen like y su suscripción en este canal y llegar a la meta de 100 likes. Y después, obviamente en los comentarios, dejar su preguntita. De todo, yo voy a contestar absolutamente todo. Y segundo, realmente detesto tener que aclarar una vez más lo mismo, pero volvemos a lo de siempre. Yo quiero que al presidente actual de la República Argentina le vaya bien. ¿De qué me sirve a mí que le vaya mal? Si le va mal a él, nos va mal a todos. Si le va mal a él, toda la Argentina la pasa mal. A mí no me interesa que al presidente electo o al presidente actual de la nación argentina le vaya mal. Yo quiero que tenga un buen gobierno. A pesar de que puedo no coincidir en muchas de las cosas que él plantea, yo quiero que le vaya bien. También porque considero que un buen gobierno de él puede finalmente dejar de lado la enorme grieta que se generó hace tanto tiempo entre peronistas y radicales, la cual para mí, perdón que lo diga, pero ya no funciona más, porque ha sido una grieta que ha alimentado el populismo durante tanto tiempo y yo considero que no es necesaria, que hay que elevar la vara de discusión, que tenemos que empezar a debatir cuestiones que antes no se debatían en Argentina, porque el país necesita cambios estructurales profundos, pero a veces yo, y con todo el amor del mundo, pienso que el presidente está pésimamente rodeado. Yo creo que cuando él plantea una cuestión, cuando él plantea una política y cuando él plantea sus ideas, creo que lo hace de la mejor manera posible. Y creo que realmente él piensa lo que dice, no le vende un producto a la sociedad respecto de algo que él no piensa. Pero creo que él está muy mal rodeado, porque si la gente que lo rodea realmente se hace llamar profesional, capaz puede ser un gran profesional o buenos profesionales de algunas empresas, pero yo no sé si están para el Estado, porque el Estado no es una empresa, el Estado es otra cosa. ¿A qué viene todo esto? A que en los últimos días se filtró mediante una conferencia o mediante diferentes entrevistas que el actual ministro de Infraestructura, Ferraro, quiere reprivatizar los trenes tal cual se hizo en su momento en la década de los 90. Supuestamente, según él, Trenes Argentinos es un modelo que lo único que hace es darle pérdida a la gente y por el cual cada uno de los argentinos tiene que poner plata de su bolsillo mediante los impuestos en un modelo que en un país como este no sirve. Yo no quiero venir acá a decir qué es lo que se tiene que hacer exactamente con Trenes Argentinos, porque si te interesa qué se puede hacer con la empresa, te dejo por acá, hay un video mío que está muy bueno, que es el video más visto de mi canal y un video al cual le tengo muchísimo cariño, que habla justamente de los modelos a seguir o de los pasos a seguir respecto de Trenes Argentinos y qué es lo que tienen que hacer. Lo que yo vengo a decir acá es que no se pueden ni reprivatizar o no se deberían ni reprivatizar ni volver a concesionar los trenes de pasajeros. Y para mí, el modelo de Open Access que plantea el ministro Ferraro respecto de los trenes de carga está pésimamente explicado y no se entiende cómo es que con eso no sigue los pasos a seguir de otros modelos, como por ejemplo el que expliqué de Europa en mi video de Trenes Argentinos y su solución, o incluso modelos como el que quiere aplicar y ya está empezando a seguir adelante Pete Buttigieg, que es el secretario de Transporte del gobierno de los Estados Unidos de América, el cual está haciendo una gran gestión del transporte y principalmente de los ramales ferroviarios, siguiendo un esquema de Open Access y complementándolo tanto los trenes de carga con los trenes de pasajeros. Pero como a veces hablar y las palabras sobran o no explican nada, se los voy a mostrar con imágenes. ¿Se acuerdan de la línea Sarmiento, no? ¿Así era o así sufrió uno de sus peores siniestros estando concesionado a la empresa TVA? Y así se ve hoy la línea Sarmiento bajo el mando de Trenes Argentinos. ¿Quieren que hablemos de los trenes de larga distancia? Ningún problema. Así se veía el tren a Mar del Plata administrado por Ferrobaires. Y dato de color, yo viajé en Ferrobaires y ustedes no se dan una idea del pésimo servicio que daban. Parecía permanentemente que el tren iba o a descarrilar o a partirse en 15 pedazos. Y así se ve
el tren a Mar del Plata siendo administrado por Ferrocarriles Argentinos. Y si el tren a Mar del Plata no te convence, pasemos a otro. En su momento, el Rosarino era un tren de larga distancia de únicamente 2 coches y una locomotora completamente obsoleta en un ramal administrado por concesionarias de carga privadas y por TVA, la misma que administraba el Sarmiento y el Mitre. Cuando Trenes Argentinos tomó posesión del ramal a Rosario, así se ve desde ese momento con las nuevas locomotoras chinas. Es verdad, los tiempos de viaje son muy largos, podrían acortar y podrían sumar una nueva frecuencia, pero dense cuenta de la enorme mejoría. Pasemos a la línea General Roca y cómo se veía cuando la administraba Hugo Fe. Miren lo que es esa foto realmente. Historia por parte de la línea de trenes metropolitanos más utilizada. Y fíjense cómo está ahora la misma línea habiendo electrificado todo su ramal a La Plata y bajo la mismísima operación de la estatal Trenes Argentinos. Volvamos un segundo a la línea Mitre. Así se veía la línea de zona norte cuando estaba administrada por TVA bajo su concesión. Y así se ve hoy, bajo la administración de Trenes Argentinos. Pasemos ahora a uno de los trenes más coquetos y más lindos de todo el área metropolitana. Este es el tren de la costa cuando se encontraba concesionado. Fíjense el enorme deterioro que tenían sus coches, sin mantenimiento, completamente grafiteados y donde las estaciones ni siquiera tenían señalización adecuada. Y este es el tren de la costa actualmente administrado por Trenes Argentinos, con buena señalización, mantenimiento de sus duplas y una mejor frecuencia. Eso sí, pasemos a hablar de aquellos que siguen concesionados. Este era el Belgrano Norte en los 90 cuando comenzó la concesión a la empresa Ferrovías. Y esta es la línea Belgrano Norte al día de hoy, siendo concesionada todavía por Ferrovías. Y si con eso no es suficiente, hablemos un poco del Urquiza. Esta era su concesión bajo Metrovías en los 90. Fíjense que se conecta con el subte de la línea B, ya que utilizaban la misma trocha ancha. Y este es el Urquiza hoy, siendo administrado todavía por Metrovías. Fíjense que los trenes son los mismos, que no se modernizó, y esos trenes Toshiba llevan casi 50 años de traqueteo, superaron completamente su vida útil, pero siguen estando ahí. Y ni hablemos de las estaciones del Urquiza, claramente son mucho peores que las de los trenes administrados por Trenes Argentinos. Con todo esto voy a lo siguiente. Es verdad que Trenes Argentinos como modelo, desde que se instaló y principalmente en estos últimos 4 años, está mal administrada, porque es cierto, Trenes Argentinos como tal, hoy sí hay que poner plata de los impuestos de cada uno para poder mantener, por un lado, el pasaje del tren mediante los subsidios y por otro lado, el servicio en general. Cuando el ministro de Infraestructura Ferraro habla de que se necesita un open access en cuanto a los trenes de carga, claramente, con todo respeto señor ministro, usted no tiene ni la menor idea de lo que está hablando. Y no puedo creer que un chico de 25 años le tenga que explicar a un ministro cómo funciona un open access siguiendo los modelos que existen tanto en la Unión Europea como incluso los que utiliza Estados Unidos. Pero como ya en su momento en el video que hice respecto de la solución a la empresa, muchos me criticaron por hablar de Europa, ya que no tiene la misma longitud y hay muchos países en conjunto, a diferencia de lo que pasa en Argentina, hablemos de Estados Unidos, ningún problema. La red ferroviaria de Estados Unidos lo que tiene es un sistema de open access también, en donde las vías de los cargueros se encuentran administradas por el mismísimo Estado de los Estados Unidos y que forman parte de la Secretaría de Transporte administrada por el ex candidato de la primaria demócrata Pete Buttigieg. El mantenimiento de las vías, de los pasos a nivel, de los puentes y demás, ¿saben por quién corre parte? Por la Secretaría de Transporte de los Estados Unidos. ¿Cómo funciona el modelo de Open Access en ese país? Una empresa de cargas, véase X cualquiera, le tiene que pagar un canon mensual a la
Secretaría de Transporte de los Estados Unidos de América. Las vías en sí no se encuentran concesionadas, sino que existe una especie de cielo abierto y en donde con toda la ganancia acumulada por parte de la Secretaría de Transporte de los Estados Unidos, puede desarrollar los mismos trenes de carga por parte del Tesoro norteamericano, tal cual hace acá Trenes Argentinos Cargas, o por un lado, puede hacer lo que hacen en ese país, que es fomentar la empresa ferroviaria estatal Amtrak. Amtrak es una empresa que no es privada, sino que es del Estado de los Estados Unidos. Es una empresa autárquica, es decir, se autosostiene ella misma, sin la necesidad de que los mismos norteamericanos tengan que pagar impuestos por mantenerla. Y Amtrak tiene la posibilidad de conectar todo el territorio norteamericano mediante los trenes de pasajeros. Vos te podés tomar un tren que salga desde la mismísima ciudad de Los Ángeles y te puede llevar a la ciudad de Nueva York. Y podés ir en tren desde una punta hasta la otra del país, tal cual como si te estuvieras tomando el transiberiano ruso. Y adivinen con qué plata se hace eso sin la necesidad de tener que cobrarle más impuestos a la gente. Efectivamente, con la plata de los trenes de carga, con el pago de cánones mensuales por parte de empresas privadas, por el uso de las vías para sus trenes de carga y para el transporte de mercadería a lo largo y a lo ancho del país. Y con esa plata, más el pago de los pasajes, Amtrak, como empresa norteamericana, estatal, ferroviaria y de pasajeros, se autosostiene como empresa autárquica. Sigue siendo estatal, sigue perteneciendo al Tesoro norteamericano, pero no tiene la necesidad de que la gente pague impuestos por ella. Es cierto que Trenes Argentinos hoy está mal administrada o estuvo mal administrada durante los últimos 4 años, principalmente porque no se sigue la ley de Open Access. Y cuando se tiene una ley de recuperación histórica ferroviaria, lo que se tiene que hacer es pensar en un modelo a cielo abierto para que justamente los trenes de pasajeros se sostengan gracias a los cánones de los trenes privados. Y esos trenes privados se tienen que encargar de la carga, porque ahí es donde sacan la ganancia. Que no les sorprenda si es que lanzan la licitación para la reprivatización o la reconcesión de las líneas metropolitanas, que no haya casi ninguna empresa que lo quiera tomar. Y si hay una empresa que lo quiere tomar, vamos a volver al mismo sistema operativo o a la misma falta de mantenimiento que tuvimos en los años 90 y hasta el año 2012. ¿Y saben por qué? Porque efectivamente los trenes de pasajeros generan pérdida. Generan pérdida acá, generan pérdida en Estados Unidos, generan pérdida en Europa, generan pérdida en casi todos los lugares del mundo, salvo que sean trenes de larga distancia. Pero los trenes metropolitanos, como el Sarmiento, el Mitre, o incluso yéndonos a otra provincia del interior del país, el Metrotranvía de Mendoza y los servicios ferroviarios de la provincia de Entre Ríos, generan pérdida de por sí, pero porque su intención no es generar una ganancia. La ganancia nunca se obtiene con los trenes metropolitanos, se obtiene con los trenes de carga y los trenes de larga distancia. Fíjense, por ejemplo, volviendo al caso de Estados Unidos, lo que está pasando con los trenes de alta velocidad allá. Hoy por hoy existe un tren de alta velocidad que conecta Orlando con Miami. Ese tren de alta velocidad es privado, pero ¿saben por qué existe? Porque se dieron cuenta de que la ganancia iba a ser mucho mayor en cuestiones de tren de larga distancia que un micro doble piso o que un avión que conecte ambas ciudades turísticas. Y lo mismo debería pasar acá. Perdón por lo que voy a decir, pero yo, por ejemplo, ahora en unos pocos meses me voy a Mar del Plata en Trenes Argentinos. Obviamente van a tener video en el canal haciendo una review del viaje en tren, pero no puede ser que yo haya pagado un poco más arriba de 5.000 pesos por un pasaje ida y vuelta en tren desde Constitución hasta Mar del Plata. No digo que tenga que salir una fortuna, digo que debería salir 8, 9.000 pesos o incluso 10.000 y que aún así sigue siendo barato. De hecho, para que se den una idea, fíjense que yo acá en Central de Pasajes me estoy fijando justamente lo que sale un micro de larga distancia desde Retiro Buenos Aires hasta Mar del Plata el día
17 de febrero y el pasaje más barato me sale ida y vuelta 24.000 pesos, lo cual es casi un 500% más a lo que me salió mi pasaje en tren. Y eso, perdón que lo diga, pero está mal. Está mal porque no significa que los pasajes en tren tengan que salir eso, pero sí que podrían costearse un poquito más caros, más con lo que sale su pasaje en tren, más con lo que se podría recaudar en trenes de carga y en el pago de cánones por parte de los privados. Argentina podría tener, no te digo un tren de alta velocidad a Rosario o a Mar del Plata, pero sí por lo menos un tren que tarde 4 horas 15 y no las 6 horas que tarda de un lugar al otro. Pero eso de pensar que los privados pueden concesionar mucho mejor un tren de larga distancia o un tren metropolitano es completamente erróneo. Porque como dije previamente, los trenes metropolitanos siempre van a dar pérdida. Nunca es un negocio para un privado. Y los trenes de larga distancia, para un privado, son negocio si tiene la posibilidad directa de competir contra los otros medios de transporte. Y si existe un plan ferroviario nacional que justamente lo permita. Y Argentina no lo tiene. O sí lo tiene, pero no se aplica la ley. Basta, no digan más payasadas, con todo el respeto del mundo. Hacia la gente que estuvo antes, hacia la gente que está ahora y hacia la gente que va a venir. Si van a elaborar un plan ferroviario en serio, que sea realmente en serio. Y no tiren frases por tirar. Para tener un Open Access, ustedes tienen que tener un plan de Open Access. Y para tener un plan de uso de los trenes metropolitanos o un uso de los trenes de larga distancia, ustedes tienen que tener un esquema del mismo. Porque decir por un lado, vamos a tener un Open Access, por decir un Open Access, no sirve de nada. Y porque por otro lado, reprivatizar o reconcesionar los trenes ferroviarios únicamente para sacárselos de encima, tampoco sirve de nada. Y porque ya sabemos cómo terminó la concesión de los trenes metropolitanos en su momento, ¿no? Yo que ustedes la pienso un poquito mejor. Si te gustó este video, me gustaría que dejes un buen like, que actives la campanita, que te suscribas al canal y nos vemos la próxima con más. Les mando un saludo muy grande. Chau.